No creo que eso es lo que voy a decir. Sí, así es. Yo fui la directora de Pitch Perfect 2, en donde las Velas fueron al campeonato de a capella mundial. Yo sé algo acerca de los asuntos mundiales, pero todavía me falta mucho para alcanzarle a Hillary Clinton. Como nuestra secretaria del Estado, la diplomática en jefe de nuestro país, violó casi 1 millón de millas y visitó casi 112 países. ¿Por qué tomó el trabajo? ¿Por el título elegante? No. ¿Por la oficina buena? No. ¿Las millas de viajero frecuente? Sí, probablemente. No. Ella tomó ese trabajo porque necesitamos a alguien que luchara para poner seguro a Estados Unidos y el mundo. Alguien inteligente y dura para sentarse al otro lado de la mesa de la Rusia, la China, de Canadá. Hillary Clinton usó su posición para poner más atención sobre los abusos de derechos humanos, el tráfico sexual y los problemas de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Ella no gritó, Hillary Clinton, no insultó a nadie. Ella entró a la sala con una visión clara y estable para el futuro. Y ella consiguió resultados. Estoy orgulloso que ella va a ser nuestra próxima secretaria del Estado. Es una gran estadounidense, conoce a muchos líderes del mundo y va a adelantar nuestros intereses en el mundo. Siguen saliendo cohetes de Gaza y explosiones masivas en Israel. Aviones israelíes bombardeando Gaza. Cuando en el 2012 hubo batallas entre los Gaza y los israelíes, ella fue en el avión sin prensa, con poca gente, con diplomacia, con la autoridad palestina, Egipto y Israel. Ella consiguió cese a fuego. Ella tenía valentía y una guerra más amplia se evitó con su presencia con los egipcios y los israelíes. Yo creo que llevó a fruición la cese a fuego. Yo creo que una de las fortalezas que demostró la secretaria Clinton fue esa resolución, esa firmeza y en la toma de decisiones, esa claridad del sentido donde ella quería ir. Los activistas de cambios climáticos están una vez más enojados. Era una conferencia que se iba derrumbando. Las esperanzas para disminuir las emisiones de gases invernaderos era muy importante. Ella quería llevar a cabo un trato con los chinos. En la tarde del último día no encontramos subimos a una escalerilla y encontramos un salón y uno sabe que encontró algo grande cuando está rodeado por seguridad. Y cuando llegamos allí era caótico. Mis hombres entran, esta es una reunión conjunta, mis hombres entran o vamos a salir de la reunión. El presidente y la secretaria entraron a empujones, sí. Era la única forma de conseguir el verdadero progreso en el cambio climático. Una bomba nuclear, los inspectores de la ONU indican que tienen suficiente uranio para hacerlo. El presidente iraní, Ahmadinejad, era rebelde. La secretaria Clinton testificó al Congreso. Irán ha dejado la comunidad, pero para ejercer más presión por sus pasos tan provocativos. Se utiliza la combinación de ese poder suave y la diplomacia con ese poder duro del uso de fuerza o incluso el uso de la fuerza y sanciones. Entonces así, eso es un poder inteligente. Sí, la comunidad internacional también teniendo sanciones duras en contra de Irán. No hubo oportunidad para Irán llegar a la mesa de negociación. Ella tuvo que ir por todo el mundo, con todos los países principales, Rusia, con China,
van a respaldar las sanciones con el acuerdo que conseguimos el año pasado para prevenir que Irán desarrollara una arma nuclear. No se hubiera logrado con la negociación y la potencia que Hillary Clinton había ganado. Yo vi a la secretaria Clinton que fue a las regiones más lejanas de la tierra para visitar a las víctimas de tráfico de personas y por supuesto les abrazaba y les ofrecía apoyo, les ofrecía amor, compasión. Las secretarias de Estado normalmente hacen eso. Esperemos que podamos poder entonces iluminar lo que es la esclavitud moderna para que se vea que se han logrado progresos y que vean dónde hay más. La secretaria Clinton fue la primera secretaria de Estado que reconoció que el tráfico humano estaba sucediendo no solamente fuera, sino también aquí en casa. Y la secretaria ella misma estuvo en el podio sujetando este informe, diciendo, esto es un tema muy importante, algo que es una prioridad. No solamente ella es compasiva, sino que también es firme cuando hace falta tomar las decisiones necesarias. Hillary Clinton tiene la experiencia, tiene la comprensión, lo más importante, tiene esa fortaleza necesaria para tomar esas decisiones que hacen falta y las que nuestro país necesita para poder ser líder internacional.